En 1960 nace John Paul Sigmarsson en Islandia. Este hombre era un gigante desde cualquier perspectiva. Medía 6 pies 3 pulgadas, 1,90 m de estatura. En la cima de su vida llegó a pesar 300 libras de puro músculo. Él dominó el mundo de los deportes de fuerza en la década de los 80. Ganó el título como el hombre más fuerte del mundo en 4 ocasiones, en el 84, en el 86, en el 88 y en el 90. Su apariencia era colosal. Era un gigante entre los hombres en el sentido puro de la palabra. Su inmenso poder físico era innegable. Sus hazañas como hombre fuerte eran legendarias, incluyendo el transporte de piedras gigantescas, el arrastre de vehículos pesados y el levantamiento de pesos colosales. En una ocasión levantó una carreta de madera de más de 1,000 libras de peso. El entrenamiento de este hombre era extremadamente riguroso. Estaba diseñado para construir fuerza funcional masiva, resistencia y potencia. Él dedicaba varias horas diarias al gimnasio casi todos los días de la semana y su dieta era la de todo un atleta de talla mundial. Pero a pesar de su poderoso exterior, a pesar de su fuerza inimaginable y a pesar de su increíble figura, que es la envidia de todos los que estamos aquí, Sigmarsson tenía un problema cardíaco que en 1993 lo mató cuando tan solo tenía 32 años de edad. Ahora, permítanme traer esta historia de la vida real a nuestra enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de lo que muchas veces nos pasa a nivel espiritual. Me refiero que al igual que John Paul Sigmarsson, así como él se veía poderoso, saludable, fuerte, impresionantemente grande, muchas veces nosotros también tenemos una apariencia espiritual de ser fuertes. Muchas veces parecemos saludables espiritualmente, muchas veces parecemos impresionantes a nivel espiritual. Sin embargo, así como Sigmarsson, a veces tenemos un problema del corazón a nivel espiritual que nos puede acabar por completo. No importa que también nos veamos espiritualmente hablando, si tenemos un problema de corazón, nuestros días están contados. Y esto es una realidad tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Hoy iniciamos una nueva serie en donde vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 2 y 3 y la he titulado Diagnosis. Así se llama la serie, Diagnosis. ¿Cómo está tu vida? Y aquí vamos a analizar cómo Jesús, el gran médico, hace una evaluación de 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, y esas 7 iglesias representan a la iglesia de Jesús en su expresión local, en todos los lugares del mundo, en todos los momentos de la historia. O sea que Jesús nos muestra estos 7 estudios de caso, por decirlo así, y él hace una diagnosis detallada, identificando las fortalezas y también los problemas que cada iglesia enfrenta. Ahora recordemos que la iglesia de Jesús no son los edificios. La iglesia de Jesús somos todos aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Así que estos mensajes nos van a servir a cada uno de nosotros a nivel individual para hacer un diagnóstico, para ver cómo está nuestra vida. Es como cuando vamos al médico y nos piden unos exámenes de laboratorio para saber cómo estamos a nivel detallado, más allá de lo que se puede ver aparentemente. Así que vamos a iniciar hoy con el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Y el mensaje de hoy lo he titulado Éfeso, la iglesia con problemas cardíacos. La iglesia con problemas cardíacos. Y vamos a cubrir 7 versículos del capítulo 2. Vamos a ir de manera expositiva por este texto y vamos a ver cómo Jesús hace un diagnóstico de esta iglesia y cómo
el problema que tenía la iglesia se enfocaba en el corazón. La iglesia lentamente, quizás sin darse cuenta, llega a un punto de graves problemas de corazón. Y la idea principal que quiero compartir con ustedes es: mi amor por Dios determina mi salud espiritual. Mi amor por Dios determina mi salud espiritual. Así que ustedes tienen sus notas y vamos a iniciar con el primer punto de este mensaje, y es: Jesús examina. Esa es la palabra clave para completar. Jesús examina mi vida. Y a veces como que lo olvidamos, a veces como que no lo tenemos en cuenta, pero Jesús es quien examina nuestra vida. Hay gente que de repente a lo largo de los años he notado, una vez venía una persona que asistía a la iglesia y venía con un cigarrillo en la mano. Apenas me vio, se cambió de acera y botó el cigarrillo. ¿Qué sentido tiene? A mí directamente no me va a quitar el sueño si usted fuma o no fuma. Es una cuestión suya con Dios. Pero a veces la gente quiere aparentar, ¿no? A veces la gente quiere de repente parecer una cosa, pero el punto aquí es que Jesús es quien examina mi vida. Versículo 1 del capítulo 2 dice así inicia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estas son instrucciones que da Jesús al apóstol Juan para que este mensaje le llegue. Y aquí es curioso, la palabra que se utiliza es ángel, y la palabra en griego, ángelos, puede ser ángel o mensajero. Y como lo hablamos cuando estuvimos en la serie de Apocalipsis capítulo 1, que por cierto la pueden encontrar en la página web miiglesia.es, allí pueden ver el capítulo 1, todo el estudio que hicimos, y allí llegamos a la conclusión que este ángel era el pastor de la iglesia de Éfeso. O sea, Jesús, por medio de Juan, le envía una carta a este hombre que estaba liderando, el mensajero en la iglesia de Éfeso. Ahora, en el primer siglo, Éfeso no era solo una ciudad importante, era una metrópoli vibrante, era grandísima la ciudad. De hecho, cuando uno visita estas ruinas, se maravilla por lo que hay allí. Resulta que Éfeso era un centro comercial y portuario vital. Estaba ubicado en la costa occidental de Asia Menor, hoy día Turquía. Éfeso poseía un puerto estratégico en la desembocadura del río Caister. Era la principal puerta de entrada y salida para el comercio de toda la provincia de Asia. Esto la convertía en un punto de convergencia para las rutas de comercio, tanto terrestres como marítimas, lo que garantizaba una constante afluencia de bienes, personas e ideas. Esta era la capital de la provincia romana de Asia. Era la sede administrativa de la rica provincia romana de Asia, lo que le otorgaba un estatus político importante y además un estatus legal preeminente. Contaba con una población considerada entre 200 a 250 mil habitantes, incluyendo su área metropolitana, y su influencia se extendía por toda la región. También era un centro religioso y cultural pagano. Era mundialmente famosa por albergar el templo de Artemisa o Diana de Éfeso, la famosa Diana de Éfeso. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia. Así que este templo no solo era un lugar de culto masivo, sino también un importante centro bancario, y la adoración a Artemisa generaba una considerable actividad económica y peregrinación. O sea que esta ciudad estaba llena de gente, atraía miles de devotos, miles de comerciantes. La ciudad estaba llena de templos, altares y festivales paganos. Adicionalmente, Éfeso poseía un gran teatro con capacidad para 25,000 espectadores. Ahora estamos hablando de hace 2000 años. Esta era una ciudad tremendamente moderna. Tenía bibliotecas como la de Celso, otras estructuras que la convertían en un foco de cultura helenística. Entre las 230 ciudades que se ubicaban en la costa de Asia Menor y entre todas las buenas bahías, Éfeso era la reina de todas. La ciudad era bastante moderna para su tiempo. Entonces, aquí surge una iglesia. Y de hecho, estábamos hablando con el pastor Benjamín de organizar un tour para irnos para Turquía, no piden visa, y
hacer el paseo por las 7 iglesias. Es un paseo que tuvimos el privilegio de hacerlo con mi esposa hace un par de años y nuestro hermano Benjamín, él vivió en Turquía, así que él es el experto allí para moverse. Así que vayan orando por eso para que se nos dé esta oportunidad. Sería precioso porque es una de las ruinas más impresionantes que existen. Esta es una foto real de ese gran teatro en el cual caben 25,000 espectadores, y uno hace el ejercicio y se para en un punto allí específico, y cuando habla se escucha perfectamente en todas las sillas de este gran teatro. Entonces, esta era la ciudad en donde surge esta iglesia y a la cual iba este mensaje. Dice el versículo 1, allí continuamos leyendo: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Resulta que Jesús se identifica a sí mismo para que no quede duda quién es el que está hablando aquí. En el capítulo 1, el Señor nos había dicho qué son las estrellas. Y había dicho que las estrellas eran los mensajeros de las iglesias. Había identificado a las iglesias como esos candelabros, esas luces en medio de la oscuridad. Y Él dice, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene aquellos mensajeros en su mano, está resaltando ese poder soberano, está resaltando ese control absoluto que Jesús tiene sobre su iglesia. Entonces es Jesús quien nos va a dar el diagnóstico, y nos va a dar el diagnóstico de esta iglesia. Nosotros nos encontramos en una zona metropolitana, en una de las grandes ciudades en los Estados Unidos y en el mundo, una ciudad con un desarrollo científico muy grande. Aquí hay el mayor número de personas con doctorado en todos los Estados Unidos y por ende en todo el continente americano. Aquí en Raleigh es donde hay más personas con doctorados que cualquier otra ciudad. Entonces, de alguna manera podemos decir, wow, aquí estamos con unas características similares en cuanto a una ciudad grande, una ciudad de avanzada, una ciudad académica. Tenemos 3 grandes universidades acá y otras universidades cercanas. Es una ciudad en mucho sentido muy similar. Entonces, lo que nos va a decir Jesús es importante para que nosotros podamos analizar también nuestras vidas. Sigue leyendo el versículo 1 y dice: el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesús está recordándonos que Él es el que está en medio de la iglesia. Él es el que está en medio de esos candeleros que están puestos en medio de la oscuridad, porque esa es la función de la iglesia, ser luz en medio de las tinieblas. Así que vamos a ver qué es lo que Jesús está buscando. Cuando uno le mandan los exámenes de laboratorio, hay miles de exámenes que se pueden hacer y no le mandan a uno todos, solo algunos de acuerdo a los síntomas. Bueno, Jesús evalúa mi vida y vamos a ver 3 áreas. Número 1, o A, Jesús evalúa el fruto de mi esfuerzo. El fruto de mi esfuerzo. Y recordamos a John Paul Sigmarsson, tremendo hombre, gigante, fuerte, esforzado, tremendo entrenamiento, un hombre que se esforzaba, un hombre que hacía la tarea, un hombre que llegó al nivel que llegó, obviamente por su esfuerzo. Y dice aquí el versículo 2 de Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, dice Jesús. O sea, yo conozco el fruto de lo que tú haces, dice, tu fatiga y tu perseverancia. O sea, era una iglesia que trabajaba duro. Era una iglesia que se esforzaba, era una iglesia que se esforzaba hasta el cansancio, era una iglesia que perseveraba aún en medio de las dificultades, no se habían echado para atrás, era una iglesia fundada en una ciudad sumamente pagana, que como leemos en el libro de los Hechos hubo problemas, porque cuando la gente empieza a convertirse al cristianismo, empieza a abandonar el culto a Diana de Éfeso, y entonces los que vendían estatuas, los que vendían idolatría, resulta que empezaron a perder el negocio. Y obviamente se molestaron porque le empezó a tocar el bolsillo. Entonces había persecución contra los cristianos. Era una ciudad donde había mucho pluralismo religioso, ideológico, académico. Pero aún así se habían esforzado y habían hecho un esfuerzo tremendo que había traído fruto espiritual. Yo conozco tus obras. La pregunta aquí para nosotros es, ¿qué tanto podría decir Jesús de nosotros en cuanto a nuestra responsabilidad como creyentes? ¿Eres tú uno que se está esforzando por dar testimonio con tu vida? ¿Eres tú uno que se está esforzando por compartir con otros? ¿Eres tú uno que se está esforzando por servir al Señor? Sé que algunos hasta ahora han llegado a nuestra iglesia, algunos están de visita. Aquí tenemos oportunidades para que crezcas, tenemos oportunidades para que sirvas, tenemos oportunidades para que tu vida tenga el propósito y cumpla ese propósito que Dios tiene para ti.
Dos, ¿qué más evalúa Jesús? Evalúa el esfuerzo. B, la solidez de mi doctrina. Doctrina es la palabra clave aquí. La solidez de mi doctrina. Y esto es sumamente importante. Dice acá el versículo 2, seguimos leyendo, y que no pueda soportar a los malos. O sea, Éfeso era una iglesia no solamente esforzada, sino que adicionalmente era una iglesia que conocía la palabra y podía detectar el pecado fácilmente y no lo toleraban. O sea, era una iglesia que predicaba contra el pecado, era una iglesia sana, era una iglesia que no estaba simplemente intentando llenar y acumular, sino que era una iglesia que estaba buscando la solidez doctrinal. Sigue leyendo allí el versículo 2, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, habían algunos que se las estaban dando de apóstoles, y todavía sucede. A pesar de que los requisitos de los apóstoles están ahí delineados en Hechos, tenían que haber sido discípulos de Juan el Bautista, tenían que haber caminado con los apóstoles, y está el ejemplo único que Jesús mismo se le aparece y hace un llamado puntual a Pablo. Pero más allá de eso ya no hay apóstoles. Entonces esta era una iglesia sana, esta era una iglesia que no temía denunciar. O sea, si ustedes ven que el apóstol no sé qué, falso, ese no es apóstol, no cumple con los requisitos bíblicos, se autodenomina apóstol pero no lo es. Eso es lo que vemos en la palabra. Entonces esta iglesia había sometido a prueba. ¿Cómo podemos someter a prueba a un apóstol? Pues sometiéndolo con la prueba máxima, que es la palabra. Entonces, al analizar a la luz de la palabra, se da uno cuenta, este no es apóstol porque no cumple con estos requisitos. Este es falso porque no cumple con estos requisitos. O sea, esta iglesia tenía una solidez doctrinal tremenda. Y dice, y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Cómo hallar un mentiroso? Conociendo bien la verdad. Cuando tú vas a trabajar en un banco, te entrenan no tocando los billetes falsos, sino tocando los billetes genuinos. Y te hacen un entrenamiento diligente para que tú aprendas a conocer tanto el billete genuino, que cuando tocas, solamente con tocar uno falso, inmediatamente lo detectas. Eso es lo que la iglesia de Éfeso y lo que toda iglesia de Jesús debe hacer. Toda manifestación local de la iglesia de Jesús debe esforzarse por profundizar en la doctrina. Por eso es que nosotros tenemos un programa de crecimiento espiritual a las 9:30 de la mañana. Y en este momento tenemos 2 cursos. Estamos con el de principios teológicos y tenemos el de cómo interpretar la Biblia correctamente. Porque queremos que ustedes también aprendan a conocer la verdad y no se dejen engañar fácilmente. Hoy día hay muchas iglesias que tienen afuera el letrero, el rótulo que dice cristiana. Pero cuando uno va a ver, no hay verdad, no hay doctrina, hay falsas promesas, hay falso evangelio, hay promesas mentirosas, hay énfasis en las cosas de este mundo, hay énfasis en que ven, vas a ser rico, ven, vas a prosperar, ven, y alimentan ese deseo de acumular cosas de este mundo. Y Jesús, el mensaje de Cristo es completamente diferente. Entonces la iglesia los había hallado mentirosos, les había dicho, a la luz de la palabra esto no es verdad, a la luz de la palabra esto es falso. No hay ningún apóstol ni nada de esas cosas. Y obviamente en ese momento sí lo sabía, los genuinos, y decía, estos no son. Luego dice el versículo 6, sin embargo, tienes esto, nos saltamos al versículo 6, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, había un grupito conocido como los nicolaitas. Se asume que el líder se llamaba Nicolás y los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás. Se asume, y hay varios escritos de padres de la iglesia, como por ejemplo Ireneo. Él dice que los nicolaitas promovían relaciones sexuales promiscuas como método de adoración, que era muy común en Éfeso. Eso era lo que se hacía en la adoración a Diana de Éfeso. Tertuliano, otro de los padres de la iglesia, dice que los nicolaitas eran una ramificación de los gnósticos, de los que decían que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno, el gnosticismo. Entonces, estas doctrinas, cualquiera que sea, eran abominables y repugnantes para el Señor. Y Él les dice, ustedes han mantenido una solidez doctrinal, que han hallado a los falsos maestros mentirosos y que no soportan y aborrecen las obras de los nicolaitas, de este grupito que quiere venir a infectar la iglesia con falsas doctrinas. Obviamente esto está mostrando tremendo celo doctrinal por parte de la iglesia en Éfeso. Entonces tenía el fruto de su esfuerzo y Jesús lo evalúa y dice, muy bien, pasaste. Evalúa la solidez de la doctrina y dice, excelente, estás muy bien. C, la autenticidad de mi fe.
Jesús examina mi esfuerzo, mi doctrina y la autenticidad de mi fe. ¿Qué tan auténtica es mi fe? Porque hay gente que sabe. Hay gente que sabe decir las cosas. Hay gente que conoce. Pero viene algo importante y es la autenticidad de mi fe. Versículo 3. Dice, tienes perseverancia, muy bien, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Una cosa es seguir al Señor cuando todo va bien. Una cosa es ser fiel cuando tenemos dinero, cuando la nevera está llena. Y otra cosa es cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué vas a hacer tú si te deportan? ¿Vas a dejar de servir al Señor? ¿Vas a dejar de seguir al Señor allá en tu país donde te manden? ¿Qué va a pasar si pierdes tu trabajo? ¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Vas a dejar de ser fiel a lo que Dios demanda de ti? Porque es la dificultad, es la lucha, es la persecución la que va a probar nuestra fe. Y en el caso de la iglesia de Éfeso, habían pasado esa prueba también. Jesús evalúa su esfuerzo, su doctrina y también evalúa la fe de ellos y pasan satisfactoriamente esa evaluación. Recordemos la idea principal. Mi amor por Dios determina mi salud espiritual. Muy bien, vamos al punto número 2. Entonces Jesús evalúa mi vida, pero Jesús también, punto número 2, pone sobre aviso. Aviso es la palabra clave, mi vida. Hay una advertencia. Hay cosas buenas que el Señor resalta, pero hay un sobreaviso, hay un problemita. Dice, versículo 4, pero, conjunción adversativa que marca contraste. Qué lindo tu esfuerzo, qué linda tu doctrina, qué linda tu fe, pero, tengo esto contra ti. Tengo esto contra ti. Y depende de quién nos digan estas palabras, la cosa se pone grave o no, ¿cierto? Si alguien que uno no conoce le dice, tengo esto contra ti, uno en su mente dice, diga lo que quiera, ¿qué me importa? Pero si es alguien importante en mi vida, es como que, ay. Si mi mujer me dice, todo muy lindo, pero tengo algo contra ti, ya se le baja uno todo, ¿no? Le pone uno azul. Pero tengo esto contra ti. ¿Qué era lo que Jesús tenía contra esta iglesia? Dice que has dejado tu primer amor. ¿Tienes un problema del corazón? Esta iglesia tenía problema cardíaco. El problema estaba en el corazón. El problema era que había abandonado su primer amor. Esta palabra traducida, has dejado, en el griego se usaba para expresar abandono, divorcio, cuando algo expiraba, cuando algo se omitía, cuando algo omitía, o sea, algo se ignoraba, algo se desertaba, algo se desatendía. Has desatendido, tu primer amor ha expirado, has omitido ese primer amor, ya no está allí. Y esa palabra primer que califica ese amor, significa tanto primero en tiempo como en espacio, como en importancia, como en rango. No era solamente primero temporalmente o cronológicamente hablando, era primero también en rango, en importancia, en prioridad. Es interesante, porque Jesús le dice a esta iglesia, vas excelente en todo esto, pero tu corazón está grave. Te pareces a John Paul Sigmarsson, fuerte, grande, esforzado. Te ves fenomenal, pero tienes un problema de corazón. Y ese problemita te puede sacar de funcionamiento. Es interesante porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, a esta misma iglesia, en el capítulo 1, miren lo que le dice en el versículo 15. Dice el apóstol Pablo, por esta razón también yo, él mismo, Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, o sea, les llegaron informes de una fe tremenda de la iglesia que hay entre ustedes, y miren lo que les caracterizaba, y de su amor por todos los santos. A esta iglesia la caracterizaba su amor, pero años después Jesús le está diciendo, dejaste tu primer amor. Eso que te caracterizaba ya no te caracteriza.
Perdiste tu pasión. Perdiste tu prioridad. Perdiste tu corazón. Y dice el versículo 16, el apóstol Pablo: en ese momento no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Éfeso era una ciudad ejemplar por el amor. Era una ciudad ejemplar por la fe. Y resulta que la fe siguió, pero el amor se desvaneció. ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados? Los casados tienen que levantar la mano. No les queda de otra. Si no, viene el codazo. Cuando uno está en ese primer amor, ¿no? Lo que uno hace en ese primer amor. No hay nada que uno no haga. Yo me enamoré de mi esposa a los 15 años. O sea, yo llevo enamorado como 10, ¿no? Saben sumar. 32 años llevamos con mi esposa, 5 de novios, 27 de casados. Y cuando nos conocimos y fuimos amigos y luego yo me fui enamorando de ella, llegó el punto donde nos graduamos de la secundaria y ella había sido criada en el estado de Nueva Jersey, regresó a Colombia para terminar la secundaria porque su abuelita se enfermó de cáncer y regresa. Apenas nos íbamos a graduar, ella regresaba a Estados Unidos y yo me iba a quedar sin el amor de mi vida. Pero eso no lo iba a permitir. Ese primer amor lo motiva a uno a lo que sea. En Colombia hay un examen que es como el SAT aquí, el examen de estado. Yo había sacado el segundo mejor ese año y me habían dado una beca a una universidad. Muy buena universidad ahí en Colombia. A mí eso me importó 5. Eso era basura para mí, comparado al amor que tenía yo por mi novia. Le dije a mi mamá: yo me voy así sea por el hueco. Lo que uno hace cuando está en su primer amor. Me dieron visa de estudio y me vine, y yo soy hijo único, así que mi mamá también le dijo a mi papá: nos vemos, y se vino conmigo. El primer amor de ellos se había enfriado a tal punto que se divorciaron. Pero eso es lo que uno hace en el primer amor. No importa lo que haya que hacer. No importa. Yo, jovencito, aterricé ahí en Miami y estuve lavando carros. Trabajé como portero. Trabajé haciendo bagels, esos que son esos panecitos judíos redondos. Trabajé haciendo de todo. Por amor. Por amor. Ese primer amor es lo que había perdido la iglesia de Éfeso. Y en ese aviso que hace Jesús, miremos el literal A: debo reconocer mi problema de corazón. O sea, si yo no lo reconozco, si yo no me doy cuenta, digo: sí, definitivamente he perdido mi pasión por Dios, he perdido ese fervor, me he enfriado, me he vuelto como un religioso, ya no hay esa pasión. Debo reconocer mi problema de corazón. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, acuérdate cómo era esa pasión, cómo era ese deleite, cómo era eso que te motivaba y te movía para hacer grandes cosas. Reconoce que tienes un problema que te has enfriado. El teólogo Jonathan Edwards escribió allí hacia 1730 lo siguiente: Dios es el más sublime bien de la criatura razonable. Nuestro deleite en Él es nuestra labor y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser saciadas. Ir al cielo para disfrutar a Dios totalmente es infinitamente mejor que el hospedaje más cómodo aquí. Es mejor que padres y madres y esposos y esposas e hijos. Mejor que la compañía de algunos o todos los amigos terrenales. Porque ellos son sombras, pero el deleite en Dios es la sustancia. Ellos son solo rayos dispersos, pero Dios es el sol. Ellos son solo corrientes, pero Dios es la fuente. Ellos son solo gotas, pero Dios es el mar. Jonathan Edwards resume la gloria, el deleite
y lo maravilloso que es nuestro Dios. Y cuando nos dice aquí, recuerda, está en voz imperativa, es un mandamiento y está en una forma verbal presente que indica una acción continua. Recuerda continuamente, ten presente. No te olvides ni un día a quién debes tu amor absoluto. ¿Quién debe ser la motivación más grande de tus pasiones? Debe ser Dios. A la iglesia le es necesario, y recuerden, la iglesia somos nosotros. A la iglesia, a nosotros los que amamos a Jesús, nos es necesario mantenernos siempre en ese estado de enamoramiento con Cristo. Para eso tenemos que siempre estar recordando la ferviente fe que Dios desea que tengamos para con Él. Ese amor de novio recién casado. Ese amor que a veces permitimos que se enfríe y se convierta en algo indiferente. Ese amor que cuando entendemos que Cristo es nuestro Salvador y nos ha rescatado de nuestros pecados, somos fieles, somos constantes, queremos leer la palabra constantemente, queremos servirlo a Él, pero con el tiempo permitimos que este mundo, el pecado y tantas cosas enfríen nuestro corazón y ya venimos a la iglesia cuando no hay plan. Venimos a la iglesia cuando no nos invitan a algún cumpleaños. Venimos a la iglesia cuando no hay fiesta. Y este es el llamado de Jesús a que reconozcamos que hay un problema de corazón cuando esa actitud está allí. Recordemos la idea principal. Mi amor por Dios determina mi salud espiritual. La iglesia de Éfeso había dejado el amor más importante a un lado. Estaba haciendo, la apariencia estaba bien, pero su corazón no, estaba con riesgo cardíaco. Entonces, Jesús pone sobre aviso mi vida, debo reconocer mi problema de corazón. B, debo arrepentirme. Debo arrepentirme. Debo identificar y decir, oye, así que pasó en mi vida. Yo recuerdo cuando yo tenía esa pasión por Dios. Ahora, si no tienes y nunca la has experimentado, seguramente es porque no lo conoces. Porque no te has dado cuenta lo grandioso, lo glorioso, lo majestuoso que es Dios. Y por lo tanto no tienes esa pasión. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Arrepiéntete, es una decisión puntual. Si se ha abandonado ese primer amor, es indispensable el arrepentimiento, es indispensable decir, voy a dar un vuelco hoy tomo una decisión diferente, hoy voy a darle la espalda a esa actitud apática y voy a vivir apasionadamente con el Señor. Y parte del arrepentimiento es implementar lo que se debe empezar a hacer, ¿no? Por eso dice, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Y de nuevo, haz las obras, es otro imperativo. Es otro imperativo, es un imperativo puntual, que tomemos una decisión, que actuemos. Y este verbo está en una forma que no muestra un proceso, sino es algo puntual. La pregunta es, ¿a qué obra se refiere? Esta iglesia habían trabajado duro hasta el cansancio. Esta iglesia había perseverado. Esta iglesia había sufrido por la causa de Cristo. Esta iglesia no había desmayado. No soportaban el pecado de los malos. Habían probado a los falsos profetas y los desenmascaraban. Entonces, ¿a qué obra se está refiriendo Jesús? Si en cuanto a obras estaban excelentes. ¿Qué podría haber hecho la diferencia? Bueno, Jesús habla que el problema era el corazón. Y quizás no era volver a hacer algo específico externamente hablando, sino volver a hacer las mismas obras quizás, pero con una motivación diferente, con esa motivación de amor, no con esa motivación de monotonía, de obligación, de religiosidad, porque con el tiempo nos volvemos religiosos, esa es la tendencia humana. Toca ir el domingo a la iglesia. A veces pensamos, si voy al domingo a la iglesia, Dios queda endeudado conmigo, me tiene que bendecir toda la semana. Entonces me toca ir.
Toca ir porque si no el pastor empieza a mandar mensajes y por qué no fue, y que qué pasó y los demás y qué pereza. A veces puede eso empezar a llenar nuestro corazón y nuestras motivaciones, pero el Señor le dice, haz las primeras obras. O sea, ahora recuerda cómo era ese primer amor y vive a la luz de ese primer amor. No quiere Dios unas obras motivadas simplemente por la monotonía o la obligación, sino que el Señor quiere obras motivadas por una pasión que consume, por un amor que constriñe. El tipo de obras que estaban motivadas por el amor y la pasión y no por la obligación o el compromiso. Y les he dado el ejemplo. Es como el hombre que llega a casa con un regalo para su esposa y puede que el regalo sea lindo. Y le dice el esposo a la esposa, amor, te traje un regalo. ¿Y eso? La esposa es sorprendida que le llegó un regalo. No, es que el pastor dijo que me toca traerte cositas. Entonces, la esposa lo va a recibir con tristeza. El acto está bueno. El regalo puede ser lindo, puede ser costoso, puede ser especial, pero si no es motivado por el amor, no sirve. A diferencia de poderle decir uno a la esposa, quería hacer algo especial para demostrarte cuánto te amo, cuán agradecido estoy a Dios por tu vida. Quiero que no lo olvides, que a pesar de los años, te sigo amando más que nunca. Eso es diferente. Con esas palabras, así sea una flor que se encontró en el piso, va a significar más que cualquier otra cosa. Y lo mismo es con Dios, no es tanto la apariencia externa, es el amor, es la pasión. Que sea el amor por Él lo que te mueva a venir, lo que te mueva a leer la palabra, lo que te mueva a servir en la iglesia, lo que te mueva a compartir con otros, lo que te mueva a ser fiel, lo que te mueva a ofrendar. De resto no sirve. Literal C. Estamos aquí en este punto de que Jesús pone sobre aviso que debo reconocer mi problema de corazón, debo arrepentirme y C, debo evitar las consecuencias. Hay consecuencias cuando perdemos ese primer amor. Hay consecuencias en un matrimonio que pierde la pasión, que pierde esa motivación del amor. Hay consecuencias para el matrimonio que permite que la monotonía, que la obligación, que solo los hijos mantenga unido ese amor. Hay consecuencias y debo evitar las consecuencias. Dice el versículo 5, si no, dice Jesús, o sea, si no hay un cambio, si no volvemos a apasionarnos por Dios, y Jesús le advierte a la iglesia de Éfeso, si no cambias tu corazón, si no arreglas tu problema cardíaco, vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Y el candelero qué era? La iglesia. La presencia de los creyentes allí en Éfeso. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes. Amados, si no mantenemos viva la llama con el Señor, va a pasar lo mismo que cuando no mantenemos viva la llama en el matrimonio. El matrimonio hay que trabajarlo. Hay que mantener viva la llama. Pero no la llama peruana, sino la llama de fuego, ¿no? La iglesia de Éfeso era la llamada a dar luz espiritual a aquella ciudad, por eso era el candelero. Ese candelero. La advertencia entonces es que la iglesia dejaría de existir. Si no es por amor, las obras van a desvanecer toda existencia de la iglesia. Y evidentemente, tristemente, así sucedió. Por siglos no ha existido una congregación cristiana en Éfeso. Tristemente. Y ellos pensarían, porque es que esta iglesia era muy particular. El apóstol Pablo la planta. Luego la lideran Aquila y Priscila, una pareja tremenda. Luego llega el gran predicador Apolos.
quien son discipulados por Aquila y Priscila. Ahí están mencionados en los evangelios, en las epístolas, perdón. Luego Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Y como si esto fuera poco, el apóstol Juan también pastoreó la iglesia. O sea, no había una iglesia en la historia de la humanidad con mejor liderazgo que la iglesia de Éfeso. Pablo, Aquila y Priscila, Apolo, Timoteo, apóstol Juan, a un Tíquico que lo menciona Pablo como un fiel servidor, servía como mensajero en esta ciudad. Y de repente ellos dirían, esto nunca se va a acabar, el apóstol Pablo la plantó. ¿De qué estamos hablando? Quizás en ese momento, ya quizás hacia el final del siglo I, es el apóstol Juan mismo el que le escribe a la iglesia, la había pastoreado. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Siendo religiosos nomás y cumpliendo ahí y haciendo los ejercicios espirituales es suficiente. Pero Jesús dice, no, se va a desvanecer tu fe. Lo único que puede sostener como un matrimonio genuino, verdadero, es el amor genuino y verdadero. De la misma manera, nuestra relación con Dios y la iglesia local solo se puede cimentar correctamente en el amor. Y aunque la salvación nunca se pierde, la realidad de la vida de una persona que permite que su fe se enfríe es que empieza a perder la posibilidad y la capacidad de disfrutar una relación plena con Dios. No olvidemos la idea principal, mi amor por Dios, determina mi salud espiritual. Y último punto, 3, Jesús promete victoria al vencedor. Y cerramos con el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga. Iglesia, atentos, atentos. El deseo de Shepherds en español no es tener miles de personas allí con falsas promesas. El deseo es tener personas que aprendan a amar a Jesús, que se apasionen por Cristo, que si Dios te devuelve a tu país o te lleva a otro lado o lo que sea, te vayas con una relación con Cristo profunda, apasionada. Ese es el deseo de nuestra iglesia. Ese es el deseo. Y todo lo que hacemos apunta a esto. Apunta a esto. Me reuní con alguien hace algún tiempo y me presentaba todo lo que hacía y todo lo que hacía y todo, y que casi no dormía y que trabajaba muchísimo y que el éxito y que todo esto, y que al final de la conversación le dije, tu vida es un estilo de vida pecaminoso. No volvió. No volvió. Está bien. Pero yo no le puedo aplaudir algo que lo va a destruir. Necesitas tiempo con tu familia, necesitas tiempo con tu esposa, necesitas descansar, necesitas dormir bien. Fuimos diseñados para eso. El estilo de vida que me describes es pecaminoso y te va a destruir. Y no volvió. Está bien. Pero alguien le dijo, alguien le advirtió. Y nuestra responsabilidad con Dios es que tú entiendas que Dios desea que tú comas del árbol de la vida, que tengas la vida eterna, que tú disfrutes de lo que Dios tiene en el paraíso. Solamente entregando tu vida a Cristo genuinamente y solamente manteniendo ese amor vivo es que sabrás si genuinamente eres creyente o no, o te estás autoengañando. Y puedes pensar, sí, yo tengo una excelente relación con Cristo. Pero a la hora del té, a la hora de obedecer con amor, a la hora de mostrar tu amor, te das cuenta, yo en realidad no soy creyente, estoy autoengañado. Y eso se va a ver en la manera en que tú amas a los que están más cerca de ti. Varón, ¿qué dice tu esposa de tu amor? ¿Qué dicen tus hijos de tu amor? Mujer, ¿qué dice tu esposo de tu amor? Iglesia, ¿qué dice Cristo de nuestro amor? No importa qué tan bien te veas. Si no arreglas el problema de corazón que de repente hoy Dios trajo a tu mente,
vas a terminar mal. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Y si no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día para que lo hagas. Vamos a orar.